Sí, vamos a ver. Bueno, vamos a comenzar esta segunda mesa. Estamos esperando que venga Manolo Mingorance, que tiene preparada su silla ahí. Y bueno, como actúa en cuarto lugar, pues tendrá tiempo de llegar. Yo sé que está por aquí, pero vamos, no lo veo. Bueno, ante todo, quiero felicitar a la anterior mesa, a los tres ponentes anteriores, que la verdad es que con mucha síntesis, pero han podido explicar muy bien. Aquí está Manolo ya. Muy bien. Han podido explicar muy bien y muy sintéticamente pues lo que significa la lista, el reglamento y las novedades de la lista y la redacción del reglamento, ¿no? Del reglamento general de la ley. Bueno, ahora estamos en esta segunda mesa, donde están nuestros participantes. Como dije al principio en la mañana, nos falta Federico Romero, porque se puso enfermo anoche y no puede estar aquí. También quiero decir una cosa, y es que vamos a… Todo este acto, toda esta jornada se está grabando, se está emitiendo en directo en una sala que hay contigua al auditorio, y esa grabación pues será subida a un canal específico que tiene la Diputación en YouTube, creo que es, pero no entiendo yo mucho de eso, pero se va a colgar, así como las transparencias de las ponencias que hoy se van a tratar. Luego ya en esta tarde pues tendremos la parte de preguntas, dudas, etcétera, que es el próximo moderador será el jefe de servicio de Planeamiento y Arquitectura, Borja Peñalosa. Bueno, pues empezamos. En primer lugar, os presento a los miembros de aquí. Mamen Compagni, Pepe Caro, Mari Carmen Moreno y Manolo Mingorance. Voy a hacer una breve reseña. Es muy difícil exponer un currículum de personas tan preparadas como las que hay aquí sin pasarse de tiempo. Es muy difícil. Entonces, hemos hecho un pequeño resumen que iré comentando de cada uno de ellos. Bueno, en primer lugar, va a ir al atril Mamen Compagni. Ella es nacida en Sevilla, licenciada en Derecho entre los años 1986 y 91 en la Universidad de Sevilla. Fue abogada urbanista en Dolmen Consulting Inmobiliario, que es una consultoría y gestión de promociones inmobiliarias de viviendas protegidas. Estuvo en la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, en el Departamento de Disciplina Urbanística. Es técnico de Administración General en el Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. Fue en su época de municipal. Coordinadora de proyectos y análisis de iniciativas comunitarias del Centro Europeo de Empresas e Innovación. En 2009 ingresa en el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, desempeñando funciones de inspección de ordenación del territorio y urbanismo. En marzo del 2019 es nombrada coordinadora de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Interviene en numerosas jornadas, seminarios y foros como ponente de asuntos relacionados con el derecho administrativo, la ordenación del territorio y urbanismo y la agenda urbana. Participa, entre otros, en la elaboración del Decreto 3/2019 de 24 de septiembre de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la redacción de la Ley 6/2021 de 15 de noviembre para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico. Eso fue una ley muy demandada por el sector turístico y salió adelante. La verdad que se hizo un buen trabajo. Como digo, aquí los presentes, bueno, menos Manolo, que está en el sector privado, hemos sido compañeros durante estos últimos 4 años.
y desde diciembre del 2019 a septiembre de este año pasado, ha sido directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo y redactora de la lista y del reglamento. Pues sin más, Mamen, tienes la palabra. Bueno, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta jornada. Enhorabuena a la Diputación, diputados, Andrés, querido amigo, directores generales, director de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, hoy me ha tocado hablar de la ordenación del territorio. Y voy a intentar ceñirme, porque como la ley ya se supone que no la sabemos todos, a las novedades reglamentarias, ¿no? Pero bueno, en primer lugar debemos recordar que la ordenación del territorio es una función pública cuyo contenido viene regulado en el artículo 3.3 de la ley, no lo voy a leer, y está formado por el conjunto de determinaciones, de instrumentos y de proyectos que garanticen, bueno, que identifiquen los recursos, las potencialidades del territorio para garantizar el equilibrio territorial entre las distintas provincias, entre las distintas partes de Andalucía e intentar compatibilizar todos los usos, ¿no? Por tanto, es una tarea, la verdad, bastante compleja. Si vemos en la regulación de la ordenación del territorio, tanto la ley como el reglamento están regulados ambas en el título 3. No obstante, claro, la ordenación del territorio no solo tiene su regulación en dichos títulos, sino lo vemos a lo largo de toda la ley, ¿no? Como dice el artículo 2, que establece cuáles son las competencias en materia de ordenación del territorio. Bueno, es el marco, ¿no?, que se le atribuye conforme en aplicación de lo que establece la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía. La comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y la competencia compartida en materia de urbanismo con los ayuntamientos. Antes de entrar en el ámbito competencial, voy a decir un poco por encima cuáles son las novedades generales en el título 3, que por cierto también, como veis, el título 3 de la ordenación del territorio, si lo comparamos con otras partes de la ley y del reglamento, la verdad es que es bastante escueto, ¿no? ¿Cuál fue la idea o por qué se hizo así? Bueno, pues porque, como sabéis, una de las razones de elaborar la nueva ley ha sido, bueno, ya todos conocemos, no este foro sobra hablar de ello, la obsolescencia de los planes urbanísticos, el determinismo, la rigidez de las planificaciones que costaban tanto trabajo modificar. Entonces, claro, si ya desde la ordenación del territorio incluimos desde la ley unas determinaciones que haya que cumplir y que al final, bueno, pues muchas ya están en la parte que va a explicar Mari Carmen Moreno, ordenación urbanística, se decidió, bueno, pues dejar que los instrumentos de ordenación territorial sean los que contengan de verdad las actuaciones territoriales y de manera que, bueno, que se puedan adaptar a la realidad y conforme, de igual manera que los instrumentos de ordenación urbanística con las actuaciones de transformación urbanística, pues conforme vayan saliendo las iniciativas y haya una programación económica real, bueno, pues así se plasmará en el territorio, ¿no? Como decía, las novedades generales en el reglamento y siguiendo un poco y por los motivos que he dicho, lo que hace es desarrollar las determinaciones para la protección del litoral, que ahora mencionaré por encima, del paisaje. Los instrumentos de ordenación territorial completa la documentación y sus determinaciones. En los instrumentos de desarrollo también. La ejecución territorial desarrolla los objetivos de la gestión territorial y los instrumentos de ejecución territorial. Y se concreta cuáles son las actuaciones, las actividades de intervención singular con incidencia, perdón, porque es que no estoy pasando. Me he dado cuenta ahora, perdón. Con incidencia supralocal y el informe de incidencia territorial. Como decía, en cuanto a la distribución competencial entre administraciones públicas, el artículo 2
de la ley, el artículo 71 del reglamento y los artículos 158 y 371 y siguientes del reglamento, que Pepe Caro explicará después, establecen o delimitan cuál es la competencia, el ámbito competencial de la comunidad autónoma. Como ya ha adelantado José María Morente, bueno, pues parecía claro, ¿no? Era una demanda de todos los municipios el que asumieran más competencias en materia de urbanismo. De tal manera que, además de la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación urbanística, bueno, pues a lo largo de la ley hay otras competencias, como es la autorización de los usos ordinarios y usos extraordinarios, que no tendrán ni informe de la Junta de Andalucía cuando no tengan incidencia supralocal, como veremos. Y en estos casos, bueno, pues como ha dicho el Tribunal Constitucional, la competencia autonómica en materia de ordenación del territorio no solo se ejerce con la aprobación, la aprobación definitiva, sino que simplemente con un informe ya basta para que se ejercite correctamente ese control en la materia. En cuanto a los instrumentos de ordenación territorial, bueno, en la ley es la que los enumera, el POTA, los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, las declaraciones de interés autonómico, los proyectos de actuación autonómicos y los planes con incidencia en el territorio. ¿Y cuáles son los instrumentos de desarrollo? Pues también las declaraciones de interés autonómico y proyectos de actuación, bueno, pues cuando no se trate en su contenido, no innove ni la planificación territorial ni la urbanística, sino que se trate solo de desarrollar y ejecutar actuaciones territoriales previstas en el planeamiento territorial, los instrumentos de ordenación urbanística y los planes especiales de iniciativa autonómica, que los menciono de soslayo porque después no voy a volver a hablar de ellos, que son aquellos instrumentos para ordenación y ejecución directa de las actuaciones públicas propuestas por los planes de ordenación del territorio cuando no sean objeto de declaración de interés autonómico. En el reglamento se establecen sus determinaciones, la documentación y se señala que la tramitación y aprobación será por la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que como todos sabéis, bueno, pues ahora mismo la tiene atribuida la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Me parecía también interesante, no lo había pasado, perdón, qué desastre. Me parecía también interesante hablar de la vinculación de los instrumentos de ordenación territorial. ¿Por qué? Porque esto cobra más sentido que nunca con el nuevo esquema de la ley y del reglamento. La autonomía municipal, el incremento de ese mínimo que la ley de autonomía local atribuye a los ayuntamientos para incrementarlo, bueno, pues era necesario que se establecieran las competencias de la comunidad autónoma y claramente cuál es la vinculación de las determinaciones, tanto que se contienen en la ley y en el reglamento, como en los instrumentos de ordenación territorial. Los artículos 53 y siguientes de la ley, esto es contenido legal, no reglamentario, pero es necesario exponerlo aquí, establece que desde la formulación del plan se podrá, es una potestad, no es obligatorio, se podrán suspender las innovaciones de los instrumentos de ordenación urbanística con incidencia supralocal. Puede ser en el mismo acuerdo de formulación o después, por un máximo de 2 años. Y con el inicio de información pública, automáticamente se suspenden todas aquellas innovaciones contrarias al plan propuesto y el plazo será máximo de 1 año. ¿Cuáles son los efectos de las determinaciones de los planes? Bueno, pues como sabéis, y ahora es otra de las novedades que se ha trasladado a los instrumentos de ordenación urbanística, los planes de ordenación del territorio pues tienen normas de aplicación directa desde su entrada en vigor, directrices que sirven para, bueno, la finalidad la tienen que cumplir, la tienen que asumir los instrumentos de ordenación urbanística en el plazo que se determine de adaptación en la planificación territorial y, por último, recomendaciones, que es verdad que no vincula directamente, pero limita la capacidad, la discrecionalidad por supuesto, se evita la arbitrariedad y limita la capacidad discrecional de la Administración, puesto que tendrá que justificar o motivar por qué no asume esa recomendación. El artículo 57.2 del reglamento establece, nos dice
qué determinaciones necesariamente tienen que tener el carácter de norma y, por tanto, serán vinculantes desde su entrada en vigor. Son la preservación del suelo rústico y el régimen de las zonas afectadas por riesgos, la delimitación del espacio litoral y medidas para su preservación, el sistema de asentamientos, definiendo sus elementos integrantes, determinaciones para el crecimiento de los núcleos urbanos y las medidas para evitar la formación de nuevos asentamientos. Las infraestructuras, la regulación de las infraestructuras, usos y actividades estratégicas de interés supralocal y su localización. El régimen de las zonas afectadas por procesos naturales o actividades susceptibles de generar riesgos y cualquier otra materia que se entienda necesaria para cumplir la finalidad del plan. Es importante también lo dispuesto en el artículo 21 del reglamento. Ya creo que ha sido Venancio quien lo ha mencionado antes. Se regula de la misma manera que el artículo 6 de la ley las normas de aplicación directa, haya o no haya plan, y desde la entrada en vigor del reglamento. Y también hay que tener en cuenta lo dispuesto en el título 1, capítulo 3, en relación con el régimen de los usos y actividades en suelo rústico, que se imponen sobre los instrumentos de ordenación territorial y los instrumentos de ordenación urbanística, pudiendo los primeros, la planificación territorial, modularlos, y los instrumentos de ordenación urbanística solo en los casos de los artículos 28 y 29 sobre actuaciones ordinarias. Por tanto, esto es un poco la relación que en el reglamento se contiene sobre la vinculación de los instrumentos de ordenación territorial. En concreto, nos dice la ley y el reglamento que el POTA será vinculante para los planes subregionales, para los planes con incidencia en la ordenación del territorio, para los instrumentos de ordenación urbanística, ya he mencionado el artículo 57.2, y como novedad se dice que una vez transcurridos los plazos de adaptación serán de directa aplicación con independencia del carácter que tenga. Esto porque se ha hecho, como sabéis, bueno, de 37 ámbitos subregionales que tiene Andalucía, solo hay 17 aprobados, algunos están en tramitación, pero es que además la planificación urbanística no se ha adaptado en su mayor parte a los planes subregionales aprobados, ¿no? Por tanto, bueno, esto genera una incertidumbre, una inseguridad jurídica que teníamos que atajar de alguna manera, ¿no? Y la ley era el lugar y la forma de hacerlo. Los POTS, es decir, los planes de ordenación subregionales, son vinculantes para los planes de incidencia con incidencia en la ordenación del territorio, los instrumentos de la ordenación urbanística, las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio, de la misma manera que el POTA. Es importante también lo dispuesto en la disposición transitoria segunda 5 de la ley, que nos dice, en el sentido que estaba ahora mismo comentando, que la adaptación de los instrumentos de ordenación urbanística a los de ordenación del territorio se deberá hacer en el plazo que en estos últimos se establezca y en un máximo de 4 años desde la entrada en vigor de la ley. Transcurrido este plazo, pues prevalecerán, como he dicho, sus determinaciones. Claro, ha surgido la duda de, pero entonces, si un plan, si ya han transcurrido 4 años, me voy a inventar, ¿no? Si el plan subregional era del 2000, ya han pasado 4 años, que 4 años, otros 4 años desde la lista, ¿no? Eso se ha preguntado. Bueno, pues no, los plazos estos son para los que bueno, no haya transcurrido. Y también la disposición transitoria sexta, que, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, que ya habéis visto, establece que los suelos incluidos en ámbitos de actuaciones privadas previstas en los instrumentos de ordenación territorial que tengan un régimen cautelar de usos, se podrán realizar los siguientes usos compatibles: las actuaciones ordinarias de carácter provisional y las extraordinarias hasta la aprobación del instrumento de ordenación urbanística que establezca la ordenación detallada. ¿Esto por qué se ha dicho así? Bueno, pues porque es verdad, sobre todo acordémonos de las áreas de oportunidad, al final, bueno, pues tienen una superficie enorme y que si era a lo mejor un área de oportunidad residencial, pues no se podía implantar ningún uso que pudiera en el futuro obstaculizar ese uso residencial, con lo cual limitaba el régimen de derechos del propietario de suelo rústico, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ha dicho que se podrán, mientras no se desarrolle,
no se apruebe la ordenación detallada, se podrán hacer las actuaciones ordinarias de carácter provisional y extraordinarias. Dice instrumento de ordenación urbanística. Yo entiendo que, bueno, que también puede ser por un plan especial o cualquier otro instrumento que contenga la ordenación detallada. Voy a pasar por encima rápidamente sobre... sobre el desarrollo y la protección del espacio litoral, que, como sabéis, es una de las novedades también de la ley. Se ha dicho que la ley no protegía el litoral, todo lo contrario, tiene mucha más regulación que tenía la LOGUA y, bueno, serán los instrumentos de ordenación territorial y los instrumentos de ordenación urbanística los que tendrán que desarrollar las determinaciones reglamentarias. Como sabéis también, el Estado está trabajando en unas estrategias y parece ser que va a poner en práctica dentro de poco acciones de medidas contra el cambio climático que nos afectarán a todos y que tendremos que incorporar tanto en los instrumentos de ordenación territorial como en los instrumentos de ordenación urbanística en municipios costeros. Bueno, los principios básicos es el desarrollo sostenible, como no puede ser de otra manera, preservar y recuperar la integridad de los ecosistemas costeros para garantizar la conectividad con el interior territorial, garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas. Esto es importante. La ordenación del territorio al final lo que trata es de coordinar todas las políticas públicas sectoriales, ¿no? Porque la ordenación del territorio es quien tiene la visión global de todo lo que se quiere hacer. No se pueden superponer usos ni previsiones de actuaciones territoriales sobre el mismo suelo, ¿no? Sería absurdo. Entonces, bueno, ni las iniciativas públicas ni las privadas pueden tampoco surgir sobre el mismo terreno, porque al final, bueno, hay que optimizar recursos y tenemos que ir todos en la misma dirección. Y prevenir y reducir los efectos de los riesgos naturales. Es importante la delimitación del espacio del litoral. Como sabéis, la LOGUA solo hablaba de las zonas de influencia del litoral, que estaba definida por la Ley de Costas, que son los 500 metros. Y en la lista se dice que el espacio litoral es más amplio, pero excluye las zonas contiguas a las márgenes de los ríos. Además, los instrumentos de ordenación territorial y urbanístico podrán incorporar otras zonas al espacio litoral cuando estén en contigüidad con suelos preservados por la planificación sectorial territorial, tengan características fisiográficas homogéneas, formen parte de corredores o ámbitos de conexión o se trate de ámbitos colindantes afectados por riesgos naturales, con la zona de influencia del litoral, afectados por riesgos naturales inherentes al medio litoral. En cuanto a la protección del paisaje, el reglamento concreta el contenido y la documentación de los catálogos de paisaje. Como sabéis, es otra de las novedades importantes del paisaje. Los catálogos no son obligatorios, pero sí es obligatorio que tanto los instrumentos de ordenación territorial como los instrumentos de ordenación urbanística, las actuaciones urbanísticas, las actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones ordinarias, los usos y las actuaciones ordinarias y extraordinarias, pues deba incorporar y justificar el respeto al paisaje. Bueno, se añade que entre la documentación habrá que presentar una cartografía, un archivo fotográfico y en cuanto al procedimiento de tramitación y de aprobación, compete a la Consejería de Fomento, participando las consejerías competentes en patrimonio natural, cultural y la ciudadanía, por supuesto, dando audiencia a las corporaciones locales afectadas por el plazo de un mes. Habrá que hacer un diagnóstico y, bueno, esto ya lo he dicho, que bueno, se establecen determinaciones que deberán incorporarse y justificarse como un elemento más de la actividad urbanística. Madre mía, esto. Un segundo, que aquí no sé qué. Las actuaciones con incidencia en la ordenación del territorio. Aquí he incluido los planes con incidencia en la ordenación del territorio, regulados en el artículo 48 y en el artículo 69 del reglamento, que dice que serán planes con incidencia del territorio, la planificación sectorial y las estrategias. Esto es muy importante por lo que estaba diciendo. Con el tema de las renovables, sabéis, bueno, aquí en Málaga también ha sido motivo de conflicto, ¿no? Todos estamos a favor de las renovables, pero es verdad
bueno, que tenemos que intentar un poco que compatibilizarlo con otros usos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las planificaciones sectoriales se incorporen a la planificación territorial. Y tenemos que hablar entre todas las consejerías y coordinarnos para hacer una política sobre ordenación del territorio coherente. Por ello, se consideran que los planes de coincidencia en la ordenación del territorio también son instrumentos de ordenación del territorio. Se completa en cuanto a estos planes el alcance, las determinaciones y la tramitación. Las actividades de intervención singular. El artículo 52 de la ley, la verdad es que era muy escueto. Se ha alegado